La primera responsabilidad de la Iglesia es ser Iglesia. Parece una obviedad esta frase, pero tiene más miga de lo que parece. La primera responsabilidad de la Iglesia es ser Iglesia. ¿Qué es ser Iglesia? ¿Cuáles son las señales de identidad de la Iglesia? Como Iglesia no estamos llamados a repetir los modelos existentes ya en el mundo. La responsabilidad de la Iglesia no es ser un centro educativo, aunque en el seno de la Iglesia se den estudios y tenga una escuela dominical. La responsabilidad de la Iglesia no es ser una ONG, aunque en el seno de la misma se haga obra social. La responsabilidad de la Iglesia tampoco es ser un club social, aunque en el seno de la Iglesia se fomenta la comunión y la relación. La responsabilidad de la Iglesia no es ser tampoco un hospital, aunque en el seno de ella misma se restaura la alma herida y el espíritu quebrantado. La responsabilidad de la Iglesia es ser Iglesia. ¿Cómo se es Iglesia? La semana pasada, con el mensaje de Dani Gumá, dimos inicio a una nueva serie de predicaciones titulada Características de una Iglesia viva y saludable. La semana pasada vimos que una de las características vitales esenciales de la Iglesia es que cumple con su misión de id, sed y hacer. Hoy ampliaremos este concepto y afirmaremos que la Iglesia viva y saludable es misional e integradora, que provee sana edificación y permanece confiable. Todo ello en base a la enseñanza del texto que conocemos como la Gran Comisión, que se encuentra en Mateo 28, 19 y 20, que me dispongo a leer. Dice así: Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Empecemos diciendo que una iglesia viva y saludable es misional. En este apartado no haré una gran exposición, pues ya Dani desarrolló con amplitud el tema, pero una iglesia viva y saludable es misional porque su Dios está en misión. La iglesia no tiene su propia misión, Dios tiene su misión y la iglesia se une a esa misión. Es por ello que afirmamos que Dios tiene una iglesia misional. Detrás de la misión id, sed y haced, no se encuentra una exhortación al activismo, sino a una actitud de vida. El compartir el Evangelio no se debe limitar a actos puntuales de campañas, eventos, cultos especiales o similares. No, el compartir el Evangelio con los demás, el id, debe ser lo normal y natural dentro de nuestro estilo de vida. Debería ser algo que hagamos de forma espontánea y natural. Para todo creyente debería ser normal, no solo vivir conforme a los parámetros del Evangelio cada día allí donde se encuentra, sino que además lo normal debería ser hablar con Jesús con naturalidad y del Evangelio con mucha normalidad, hablar de la verdad ética que contiene el Evangelio. Esto debería ser normal para cada uno de nosotros. Estar en misión no debería ser algo excepcional, debería ser lo normal y lo natural en nuestra vida. La iglesia es misional, la iglesia está en misión, porque la iglesia somos tú y yo, y la iglesia somos todos nosotros, porque cuando hablamos de iglesia, todos sabemos que no estábamos hablando ni de edificios, ni de instituciones, ni de denominaciones, sino que estamos hablando de ti y de mí. Por tanto, la iglesia, tú y yo, debe entender la misión como algo que no se hace en el local, sino fuera del local, que la misión se hace en casa, en nuestra escalera, en nuestro puesto de trabajo, en nuestras relaciones personales con nuestros amigos y conocidos. La misión de la iglesia no está ni se hace en el local, se hace básicamente fuera del local. En el local los domingos nos podemos reunir presencialmente y cuando lo podemos hacer y hacemos básicamente dos cosas: adorar a Dios y capacitarnos mutuamente para la misión, teniendo comunión con Dios y con los hermanos. En el local de la iglesia los domingos lo que debemos hacer es, además de adorar a Dios por lo que es y por lo que hace y por lo que hará en cada uno de nosotros, es prepararnos y capacitarnos para ser capaces de la forma más natural posible
transmitir el mensaje del Evangelio a aquellos con los que vamos a tener contacto durante la semana. Nuestra misión, por tanto, no está tanto en el local, sino fuera de él. Este es el sentido de id. No creamos que el id tiene que ver con venid a la iglesia. Esta no es la idea original. Por tanto, para cerrar este punto y enlazar con el siguiente, hemos de tener en cuenta que la misión no acaba con la conversión personal de la persona, que la misión comienza con el yendo y con el compartiendo el Evangelio, continúa con la conversión, pero se consolida con la integración a la iglesia mediante el bautismo y con la edificación de la palabra y con su permanencia en la confianza de la promesa de Dios, haciendo de esa persona convertida no solo un creyente, sino un discípulo de Jesús. Nosotros como iglesia tenemos que tener claro que nuestra meta no está solo en que personas se levanten en un sermón evangelístico o que levanten la mano, sino conseguir que aquellos que han depositado su fe personal en el Señor Jesús se conviertan en seguidores de Cristo. Esto es, en discípulos de Jesús. Una iglesia viva y saludable es aquella que convierte en discípulos a los que verdaderamente creen. ¿Cómo se hace tal cosa? Bien, se puede y se debe empezar por un curso de discipulado transformador donde, además de enseñar, al que se le discipula se le transmite toda una serie de virtudes, de verdades que integra y debe encarnar en su propia vida personal. Para convertirse en un discípulo de Jesús, en un seguidor de Jesús, es algo que va más allá de un estudio, involucra toda una vida, es un proceso que se inicia con ese discipulador transformador, pero que no acaba completándose hasta que uno finalmente no llega a la presencia del Señor. Es por ello que el segundo punto es tremendamente relevante. Cuando vemos que la Iglesia, además de ser misional, es integradora. Lamentablemente, ahora, en este momento que nos ha tocado vivir, hablar de una iglesia integradora en algunos círculos es hablar de una iglesia que tiene diversidad y que acepta la diversidad de género. Una iglesia que no solo tiene ovejas negras y blancas, sino también rosas. Esto es que dentro de su seno, la iglesia admite con normalidad personas que no solo se confiesan homosexuales, sino que practican la homosexualidad. Cuando yo hablo del hecho de que una iglesia viva y saludable es una iglesia integradora, evidentemente que no estoy pensando en el concepto que acabo de exponer, sino que utilizo el término integradora en el sentido primario, en el sentido que siempre ha tenido y que debe de seguir teniendo, que integra, que hace suyo, que da sentido de permanencia. Y el bautismo es el elemento integrador que tiene la iglesia por excelencia. Es por ello que el Señor Jesús, en la Gran Comisión, además de darnos las claves para la misión, nos está dando cuáles son las características esenciales de una iglesia. La primera característica es que cumple con la misión de yendo, y la segunda es que es integradora bautizando. En nuestro texto hay 3 verbos que están en presente continuo de imperativo: ir, oyendo, bautizando y enseñando. Cada uno de estos verbos forma parte íntegra del mandamiento de hacer discípulos. Por tanto, dice la palabra, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Una simple mirada a nuestro texto nos hace ver que el texto le da tanta importancia al bautismo como al hecho de evangelizar y enseñar, pues los pone al mismo nivel de las otras 2 acciones. Es tan importante ir como bautizar. Es tan importante enseñar como bautizar. El bautismo no aparece en la Gran Comisión por casualidad, sino con intencionalidad, porque tiene el propósito determinante de integrar. ¿Por qué el bautismo es tan importante? Lo es porque el bautismo simboliza la identificación del creyente con el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13, en texto clave, dice así:
porque por un solo espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El bautismo simboliza el hecho visible de pertenecer a la Iglesia, de pertenecer al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios. El bautismo te integra en la comunión de la Iglesia. Cuando la Iglesia cumple con la misión de ir y predicar el Evangelio, y como resultado de esa acción misional, una persona acepta el mensaje de la cruz y se convierte, en ese mismo instante, sin que la persona lo sepa y sea muy consciente, están ocurriendo muchísimas cosas en sus vidas, cosas tremendamente trascendentales. Es salvado, es perdonado, es declarado hijo de Dios, es justificado, es santificado, el Espíritu Santo viene a morar en ella y es bautizado por el Espíritu Santo, que no tiene nada que ver con el bautismo en agua. Según el texto que hemos leído en 1 Corintios 12, 13, mediante el bautismo del Espíritu Santo, lo que hacemos es integrarnos dentro de lo que llamamos la Iglesia Universal de Cristo. Y nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. El bautismo en agua, que practicamos en nuestra Iglesia, no solo es un símbolo de salvación, que lo es, sino también de comunión, de integración. De hecho, en la mayoría de las iglesias, entre ellas la nuestra, en el momento del bautismo en agua, no solo implica que se está dando un acto público de fe, que lo se está haciendo, sino también la incorporación a la membresía oficial de la Iglesia. Y su nombre, el nombre del bautizado, se inscribe en el libro de la membresía local. Y eso es así porque el bautismo ilustra, hace visible la incorporación de una persona al cuerpo de Cristo. Los creyentes no solo estamos llamados a creer, sino también a permanecer, a integrarnos en una comunidad de creyentes. No hemos sido llamados para vivir solos, sino a vivir dentro de una comunidad, dentro de la familia de Dios. El bautismo, como símbolo de una iglesia integradora, nos recuerda de que no estamos solos, de que formamos parte del cuerpo, de que formamos parte de esa gran familia de Dios. Esa realidad suple toda necesidad que tiene el ser humano de pertenecer y de saberse y de sentirse amado. Es por ello que es tan importante ir como bautizar, tan importante enseñar como bautizar. Por tanto, el ir, el bautizar y el enseñar forman parte íntegra de la misión de hacer discípulos. No es posible hacer un discípulo si no se va y se predica. No es posible hacer un discípulo si no se le enseña. Y no es posible integrar a la comunidad de fe a un discípulo si no se le bautiza. Esto integra en la comunidad de fe. El discípulo o el discipulado se realiza en comunidad. No tan solo se lleva a cabo en el despacho del pastor. El discipulado integral y transformador se lleva a cabo dentro del seno de la iglesia. La comunidad es esencial para convertir a los creyentes en discípulos. El Evangelio no solo cambia mentes y formas de pensar, transforma corazones, transforma vidas. Las iglesias deben buscar la ortodoxia, esto es, creencias renovadas en la palabra. La ortopraxis, prácticas transformadas por la palabra. Y la ortocadia, corazones renovados por el Espíritu Santo y por el mensaje de la palabra de Dios. Y eso solo se consigue mediante un discipulado integral y transformador realizado dentro de la comunidad de fe. En los tiempos que nos ha tocado vivir, necesitamos encontrar y dar un enfoque diferente al discipulado. Jesús nos llama a descubrir el discipulado que se realiza dentro de la comunidad. Dios nos llama a la comunión de los hermanos y que
ya sea de forma presencial o de forma telemática, consigamos que la Iglesia sea integradora, que consolidemos a los discípulos, que los preparemos para enfrentar con garantía los retos que supone ser creyente en una sociedad secular y que ha dado la espalda a Dios como hoy. Por tanto, llegamos a ese tercer punto, a esa tercera característica de una iglesia viva y saludable, que no solo es misional e integradora, sino que además provee una sana edificación. Decía hace un momento que la Iglesia debe buscar la ortodoxia, las creencias renovadas en la palabra. Y eso solo se puede llevar a cabo desde esa sana edificación. Por tanto, importante es ir, importante es bautizar, pero también es importante enseñar a que guarden todas las cosas como os he mandado. La misión no es solo enseñar, sino también aguardar. Enseñar a guardar no solo aquellas cosas que nos interesan o nos gustan, sino todas las cosas, todas las verdades. Incluso aquellas verdades que en nuestra sociedad hoy tan tolerante, posmoderna, pues chirrían un poco y no son consideradas políticamente correctas. Es por ello que una iglesia viva y saludable es aquella que no solo es misional e integradora, sino que además provee de una sana edificación. Y al pecado le llama pecado, y a la gracia le llama gracia. Y no rebaja el listón de las enseñanzas y de los valores éticos de la palabra de Dios en ningún momento. No podemos simplemente conformarnos y enfocarnos en tener una fe correcta, que es importante, o en un buen comportamiento, sino que si nuestro objetivo es la transformación y la renovación de la persona de forma integral, deberemos proporcionar al creyente un discipulado integrador, un discipulado misional, un discipulado renovador, un discipulado que transforme de pies a cabeza la vida de esa persona que ha depositado fe en Cristo Jesús. Y este tipo de discipulado, como decía, solo se puede llevar a cabo dentro de la comunidad, y de esa comunidad que además es integradora. La edificación dentro del seno de la Iglesia tiene el propósito de hacer de cada uno de sus miembros el hecho de que se parezca más a Cristo, a dejar de ser niños en la fe, a capacitarnos para la obra del ministerio, para así, todos bien trabados, crezcamos para la edificación, para el amor mutuo. Seguro que os habéis dado cuenta que estoy parafraseando Efesios capítulo 4, versículos del 12 al 16. La Iglesia existe para edificar el pueblo de Dios. La Iglesia, entre otras cosas, existe para ayudar a los creyentes a que, de forma progresiva, cada vez nos vayamos pareciendo más y más a Cristo. Tanto en nuestra forma de pensar, como de sentir, como de actuar, como de comportarnos. Este proceso sí se inicia con la conversión y no termina hasta ese momento sublime en el que el Señor nos llama a su presencia. Por tanto, es un proceso que nos acompaña y nos debe acompañar a lo largo de toda nuestra vida espiritual. La meta de la Iglesia, como digo, no es solo convertir a los creyentes y luego bautizarlos. Además, hay que enseñarles. Estamos llamados a hacer discípulos, no simplemente creyentes. Un discípulo sigue y obedece a su maestro. Un creyente simplemente cree. Y recordad que los diablos también creen y tiemblan. La Iglesia está llamada a ir y hacer discípulos. Llegamos a la cuarta y última característica que nos ofrece este texto sobre la gran comisión de una iglesia viva y saludable, y es que permanece confiable. Mira, nuestro texto está enmarcado
dentro de dos declaraciones muy poderosas. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la primera declaración Jesús nos dice que Dios Padre le ha dado toda la autoridad. En su ministerio público, antes de la cruz, Jesús ya dio señas evidentes de esa autoridad. Al final de ese majestuoso y maravilloso sermón del monte, cuando Jesús termina de hablar, dice que la gente se admiraba de su forma de enseñar, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Su autoridad también quedó patente, por ejemplo, cuando perdonó pecados al paralítico, y para evidenciar que tenía esa autoridad para perdonar pecados le dijo al paralítico: levántate y anda. Y el paralítico se levantó y andó. Ahora, una vez que Jesús no solo ha muerto, sino que ha resucitado, su autoridad es más clara y patente que nunca. Y es en base a esa autoridad que comisiona a su iglesia: id y haced discípulos, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas. Pero esta gran comisión está enmarcada en su autoridad, pero también en su permanencia. Jesús, después de dar su comisión a nosotros y hacerlo con toda la autoridad, no se desentiende de su labor, no nos deja solos, sino que dice y se compromete a estar con nosotros todos los días hasta el final. Y es precisamente esta declaración, o más bien esta promesa, de esa su promesa continua, de donde surge esta última característica de una iglesia viva y saludable, una iglesia que permanece confiable. La iglesia está llamada a permanecer, sean los tiempos que sean. Lo cierto es que a lo largo de la historia de la iglesia siempre han existido tiempos muy complejos, muy difíciles para la vida de la iglesia, y nosotros no íbamos a ser la excepción. Pero la iglesia ha de saber que no está sola en la misión, que no está sola ante los retos que le plantea la sociedad que le ha tocado vivir, que no está sola ante la persecución, ni ante la oposición, ni ante cualquier pandemia que nos pueda afectar. Aquel que tiene toda la autoridad, el Señor Jesús, en la única ocasión que en los evangelios habló expresamente de la iglesia, dijo que Él iba a edificar a su iglesia y que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. El Señor nos ha comisionado a ser esa iglesia misional e integradora que provee de sana doctrina y que permanece confiable, y al hacerlo, Él sabe que esa tarea no es nada fácil. Y es por ello que debemos de aferrarnos a la verdad de que Él es el que edifica la iglesia, que Él está totalmente implicado en la misión, y además que nos ha prometido a no dejarnos solos, que por dura que sea la situación, siempre saldremos vencedores, porque como bien dice la canción, la victoria está en Jesús. Lo que es tremendamente alentador de este texto y de estas palabras finales que estamos comentando es que no solo son aplicables a la misión, sino que son aplicables a cada una de las circunstancias personales que estemos atravesando. No solo podemos aplicar y debemos aplicar estas palabras de estaré a tu lado hasta el final para llevar esa misión de serle testigos y de serles embajadores, sino que no estamos solos ante la adversidad. No estamos solos ante las pruebas. No estamos solos ni ante la enfermedad ni ante el duelo. No
no estamos solos cuando perdemos nuestro trabajo o cuando existen conflictos personales o familiares. En ninguna situación que se pueda generar de preocupación o de angustia, de ansiedad, siempre nos podemos aferrar a la promesa: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Concluyo. Dani Gomá, la semana pasada, en su mensaje, pronunció una frase corta que causó impacto. Yo sin Jesús no voy a ninguna parte. Y todos entendimos bien qué quiso transmitir Dani con esta frase contundente. Hoy, después de reflexionar en la promesa del Señor Jesús, podemos afirmar: Jesús siempre estará allí, siempre irá con nosotros. Él se ha comprometido a ello y Él siempre cumple con su palabra, nunca falla. La cuestión es: ¿estaremos nosotros con Él? Mi ruego, mi oración, tanto por todos vosotros como por mí mismo, es que así sea. Que nosotros estemos allí, al lado de Jesús, con el firme propósito de, no con nuestras fuerzas, sino con las suyas, llevar a cabo la misión encomendada. Somos conscientes todos de que la tarea no es fácil, pero hemos de tener siempre presentes que el que nos comisiona, aquel que tiene toda autoridad, es el que además se ha comprometido a estar siempre presente, siempre a nuestro lado, capacitándonos, ayudándonos, protegiéndonos, cuidándonos, en definitiva, edificando a su iglesia. En medio de esta pandemia que estamos viviendo, aprendamos a ser una iglesia fuera de la iglesia, a no llevar a cabo la misión solo dentro de las paredes de nuestro local, sino especialmente fuera del local. Ruego a Dios que las circunstancias en las que nos están obligando a vivir, y sobre todo la verdad que está siendo expuesta a través de la palabra de Dios, haga que aprendamos a ser esa iglesia misional e integradora que provee una sana edificación y que permanece confiable hasta el final. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.